Bueno, ¿cómo andan? Continuamos con la agenda del tercer día de Argentina FinTech Forum 2021. Como comenté en distintas etapas de este evento, la agenda, la propuesta de agenda, cuando empezamos con este proyecto, ¿no? del evento, nos propusimos que representase la diversidad también puertas adentro de la Cámara en sus distintos ámbitos de trabajo y tipos de empresa. Uno de estos grupos de trabajo y uno de estos verticales o subverticales que forman parte del sector fintech es, mejor dicho, el de las plataformas de factura de crédito electrónica, que son grandes aliados, o al menos eso creemos, lo veremos en el panel, grandes aliados de las pymes argentinas. Así que para abordar esta conversación le voy a dar la bienvenida a Facundo Farías, que él es especialista en comunicación para pymes. Nos va a acompañar el día de hoy durante esta sesión como moderador. Y nada, con tres también grandes referentes de la temática. Así que, Facundo, junto con darte la bienvenida, por supuesto te saludo y simplemente recuerdo al público que pueden dejar sus preguntas en el chat y que al final de la sesión, los últimos minutos, los dedicaremos para el espacio de preguntas y respuestas. Dicho esto, Facundo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a participar de Argentina FinTech Forum 2021. Tenemos un lindo panel por delante. Buen día, gracias Mariano y gracias a la Cámara por la invitación. Obviamente para mí es muy relevante participar de este panel porque desde mi visión de la comunicación las pymes siempre fueron mi área de estudio y de trabajo, con lo cual hablar de una herramienta que está pensada o apuntada a ese sector de la economía para mí es muy relevante. Bueno, como ya saben, me acompañan en el panel tres profesionales de mucha experiencia, a quien ya tenía el gusto de conocer por algunas otras cosas, que bueno, que a través de mi curiosidad iré indagando en su experiencia y sus conocimientos para hacer una charla amena y por sobre todo que tenga bastante contenido, que es lo que me interesa, digamos. También ahora les voy a abrir un poco a ellos a que cuenten principalmente de qué se tratan sus plataformas, para que ustedes tengan ese contexto que yo ya tengo, de cuál es su trabajo diario. Eso los va a ayudar a saber bien desde qué lugar habla cada uno y su visión. También me parece bueno aclarar o sumar a la charla que está bueno que va a haber tres visiones distintas tal vez, lo que creo que puede enriquecer la charla, así que la mesa está abierta a que cualquier opinión sea sumada con otra visión. Eso me parece piola. Así que nada, voy a empezar lo hice alfabéticamente con sus apellidos para ser un poco ordenado, así que quisiera que Bruno Cosentino, CEO de Invoition, nos cuente un poco de qué se trata Invoition y después le damos el pase a los otros que nos acompañan en esta mesa para que cada uno cuente y arrancamos con algunas preguntas. Buenas, Bruno. Bueno, muchas gracias. Un privilegio estar acá. Bueno, yo soy CEO de Invoition. Invoition es una plataforma que fue fundada en el año 2018 y que, bueno, es una de las primeras plataformas en tomar sentido dentro de Argentina y de funcionar. Y en pocas palabras es una plataforma todo en uno para la gestión y
para la gestión y homologación, para la gestión y descuento de facturas de crédito, ¿sí? de una MIPYME de manera simplificada. Así que bueno, un gusto y doy paso a los demás. Perdón, Pablo Zanucci, CEO de Invoice y fundador. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, gracias Facundo. Bueno, Invoice es una compañía fintech que fue creada con el objeto de favorecer la inclusión financiera de las pymes en América Latina, que es una de las grandes asignaturas pendientes de la región. Y bueno, tuvimos la suerte de conseguir apoyo del Banco Mundial, que es uno de nuestros inversores, y de Cupona Capital, que también es un fondo que invierte en inclusión financiera. Nuestro objetivo es tratar de reducir el gap que existe de financiamiento y en este momento en Argentina, a partir de la ley de factura de crédito electrónica, que es una ley que también está en varios países de la región, se da la gran oportunidad de dar un instrumento para financiamiento del sector PYME. Estamos lanzando también una línea de créditos directos a sola firma para pymes con el scoring que van construyendo en la plataforma. Muy bien. Ahora me queda el tercer y último del panel, que es Hernán Visconti, es CEO y fundador de Bill Group. Contanos un poco, Hernán. Hola, ¿qué tal, Facundo? Hola, Bruno, Pablo, ¿cómo andan? Bueno, saludos al resto del panel. Hola. Me hiciste acordar, Facundo, al colegio, porque con esto del orden con los apellidos, yo siempre estoy detrás en la fila, siempre estoy último, así que bueno, aquí estamos. Bueno, te cuento, Bill nació a partir de la factura de crédito electrónica, nació con la ley de financiamiento productivo y nació a partir de la factura y para factura de crédito electrónica. La idea era armar una plataforma, al inicio, ¿no? Armar una plataforma con foco en brindar soluciones específicas. La idea de este modelo de negocio era hacer un poco un merge, una combinación entre mi formación, que soy licenciado en sistemas y después hice un MBA, y mi experiencia, que es muy fuerte en la industria financiera, donde trabajé en distintos bancos a cargo de operaciones de mercado de capitales, sociedades depositarias, sociedades de bolsa, etc. Entonces, mi idea era justamente combinar toda esa experiencia y formación para armar una experiencia distinta a los clientes. Digamos, vengo con un muy buen fuerte background de contacto con clientes en operaciones de mercado de capitales. Conozco muy de primera mano cuáles son las necesidades de las pymes, de los bancos y de las empresas. Y la idea justamente era facilitar la negociación y la liquidación de las facturas uniendo a vendedores con compradores de facturas. Y la idea, más allá de la negociación y la liquidación, la idea de esta plataforma, porque la realidad es que hay distintos canales a partir de los cuales se puede negociar y liquidar, es tener un diferencial para brindar a las pymes y a los inversores la mejor experiencia en la gestión de la factura de crédito electrónica, a partir de dos pilares. Uno, la experiencia del cliente. Es decir, que todo sea intuitivo, que sea fácil y que literalmente con 2 clics se pueda negociar una factura. Y por otro lado, el segundo pilar es la propuesta de valor agregado, que nos parece fundamental. Más allá de la negociación y la liquidación, es importante que las pymes y los inversores encuentren un valor agregado para tomar mejores decisiones. Ese valor agregado hace que sus negocios sean más rentables. Entonces, la idea justamente es, con la información de las facturas, agregar valor al proceso y que puedan tener una experiencia superlativa aprovechando la tecnología, ¿no? Muy bien, bueno, gracias, Hernán. Ahora que todos se presentaron un poco y creo que ya en algunos de sus relatos de las plataformas o cómo ven su propia empresa, deja ver alguna forma de ver el instrumento y el mercado en sí. Voy a empezar con Bruno. Quisiera que empecemos por el principio. Vengo de la comunicación, así que trato de ser ordenado. Quiero que me cuentes bien qué es la factura de crédito como herramienta, cuándo nace, desde cuándo está en nuestro país. Eso me parece como el puntapié inicial para poder hablar del tema. Sí, excelente. La factura de crédito nace en Argentina. La idea de la factura de crédito nace en realidad junto con la facturación electrónica. Ya en el 2008, cuando se creaba la factura electrónica y la ley en Argentina y se empezaba a implementar, ya se sabía que además que de ser un instrumento de fiscalización iba a generar nuevas tecnologías, nuevas formas de aplicar las cosas. Y una de los potenciales era el financiamiento, ¿no? No obstante, en ese momento, digamos, era muy temprano
pero desde ahí que se viene masticando los proyectos, las ideas y demás, ¿no? No obstante, digamos, la ley se aprobó, se terminó aprobando en el 2018 y se terminó terminando de implementar en el 2019, ¿no? En pocas palabras, y un poco siguiendo la filosofía de las plataformas, que es simplificarle la vida a la pyme, sacarle tanto tecnicismo o la sofisticación que pueda tener esto encima. La factura electrónica es una factura, que es un título comercial, que da determinadas acciones, como es la aceptación por parte del pagador, se convierte en un título de crédito, es decir, un valor no capturar, es decir, un título vendible, ¿no? Descontable. Y la factura nace, en Argentina se estipuló que la factura nace y funciona dentro de las cadenas productivas o las cadenas de proveedores de las grandes empresas, ¿no? Entonces, cada vez que una pyme le emite una factura a una de estas grandes empresas, que es un listado ya muy conocido, digamos, de 1.400 grandes empresas aproximadamente, que son receptoras, bueno, esa factura se nace y brota, digamos, como factura de crédito, ¿sí? No es una factura común que por algo anexo se convierte en factura de crédito, sino que es una factura de crédito que nace como tal, tipo A, tipo B, tipo C, y que cuando el pagador la acepta, expresa o tácitamente, la pyme la puede descontar, ¿no? Para esto se estipularon canales de negociación, entornos de funcionamiento, etcétera, entre los cuales estaban las plataformas, que estipuló este espacio, un poco siguiendo el lineamiento internacional de que habían herramientas, y en otros países también pasadas, son herramientas que no necesariamente son bancos, no son un mercado, pero que sí generan mejores experiencias o pueden adaptar las experiencias a distintos tipos de usuarios, ¿no? Y de ahí nacieron las plataformas, hubieron plataformas como la que estamos acá, que estuvimos muy atentos al principio, y que implementamos casi al mismo tiempo que el mercado de valores, que fueron los dos entornos en donde uno podía en el 2019, 2018 y hoy en su gran mayoría, digamos, entrar y descontar y gestionar. Primero gestionar. La factura tiene un montón de instancias en donde uno tiene que gestionar, ¿no? Y eso es muy importante que las plataformas los dan, es decir, entrar y vos poder controlar tu factura desde que existe, descontando o cobrando, ¿no? Y no tener que depender de los sitios de AFIP o de sistemas desintegrados, tenés todo ahí adentro de manera simple y fácil, ¿no? Bueno, la factura ya lo vamos a ver un poquito más adelante en base a lo que seguramente vamos a hablar. Tiene beneficios versus otros instrumentos y genera un poco igual a la relación de poder a favor de las pymes. Y lo bueno y lo fundamental, y que yo siempre resalto, es que es un instrumento muy robusto. Está bien basado y que implica que la factura de crédito nació en el 2019, al mes, digamos, empezaron a operar las primeras descuentos de factura, entre los cuales varios de nosotros estuvo involucrados, pero ahí nomás llegaron pasos, llegó cambio de gobierno, llegó cambio de autoridad de aplicación, y la factura seguía funcionando, ¿no? Cuando otros instrumentos, muchos se ponen en off, muchos empieza un poco el mercado financiero, la factura de crédito siempre tuvo una tendencia de crecimiento y siempre dependió de que las pymes se enteraran de que era simple hacerlo. Y a medida que los enteran, cada vez crece más. De hecho, ahora tenemos muy buenos indicadores. Así que bueno, eso es un poco el resumen de la factura de crédito electrónica en Argentina. Muy bien, me voy a quedar con ese concepto de igualdad de valor, de poder entre las pymes, me parece muy piola. Después voy a volver sobre eso. Quiero ir hacia un lugar con Pablo, al cual ya lo he escuchado hablar sobre el tema y me parece muy interesante, porque también le sigue dando contexto de cuál es el antecedente en Latinoamérica de este documento, cómo se está desarrollando en este momento, hacia dónde va. Me parece que es una visión muy piola que está bueno traer a la mesa. Bueno, sí, creo que acá hay un hecho que es completamente disruptivo. América Latina ha tomado la delantera a nivel global en el tema de facturación electrónica, ¿no es cierto? Ya tenemos
Brasil, México, Chile, Argentina, donde el 100% de las facturas son electrónicas, y otros países que están un poco más rezagados, Colombia, Ecuador, Paraguay. Pero es una tendencia inevitable que toda la región va hacia facturación electrónica. Evidentemente, el siguiente paso, como dijo Bruno, era tener una factura electrónica aceptada por el comprador, transformada en un nuevo asset class, y venía de alguna manera a abrir una oportunidad a un gran problema que tiene la región, que es la falta de financiamiento en las pymes y la deficiente titularización, porque acá estamos resolviendo dos problemas simultáneamente. Por un lado, estamos creando un título valor, es una deuda comercial de una pyme que le vende a una empresa grande, pero que por imperio de la ley se transforma en un título valor. Por lo tanto, también le estamos dando un asset a los inversores institucionales en un continente donde no hay demasiados activos privados para invertir. Por lo tanto, se está creando, porque esto también es una tendencia general de la región, Chile ya tiene esta ley hace mucho tiempo, Argentina es un éxito la implementación, con todas las dificultades que Bruno explicó, el momento, los temas macroeconómicos que son habituales en nuestro país. Colombia está por arrancar ahora en 4 o 5 meses, en Perú ya está funcionando, y en Brasil, que claramente es el líder de la región, a través de la duplicata escritural, que ya empezó con las tarjetas de crédito, va ahora a empezar en marzo con las facturas también. Con lo cual vamos a tener los próximos 5 años prácticamente todos los países importantes de la región con este instrumento que va a favorecer el financiamiento de las pymes, que es el gran déficit, ¿no? Excepto Chile, que es el único país que tiene parámetros de financiamiento de país desarrollado, ¿no? 110% del PBI. El resto tiene bajo financiamiento al sector privado y dentro de eso muy bajo al sector pyme. Con lo cual creemos que este es un instrumento muy importante. Como todo instrumento nuevo es difícil la evangelización. Los que tomamos la bandera de evangelizar llevamos los costos de desarrollar el mercado, de cambiar. En ese punto la pandemia fue un tema realmente favorable, a pesar de todos los males que generó, pero fue un impulso importante a los medios financieros y lo más importante, que genera un activo cuyo propietario es la pyme, ¿no? Y esto va un poco en línea con la nueva tendencia, ¿no? de lo que sería el Open Banking también. Si la pyme puede elegir, y esto en cierta manera libera a la pyme de relaciones de tipo, no diría abusiva, pero exclusiva, donde el pagador pone reglas o lo manda al banco A o al banco B. Esto es una democratización de las finanzas, donde hay actores, como dijo Bruno, puede ser mercado de capitales, un banco, una plataforma, cada uno hacemos nuestra propuesta, y lo más importante de esta ley, que en todos los países es igual, el poder lo tiene la pyme. La pyme libremente elige adentro del sistema fiscal a dónde manda su factura. Y eso creo que es lo más importante y lo que más va a contribuir al desarrollo de este instrumento, ¿no? Va a llevar tiempo, pero es un instrumento llamado a ocupar un lugar muy importante en el financiamiento de la pyme. Buenísimo, Pablo, súper claro. Me dejaste un par de conceptos que seguramente voy a volver, como Open Banking, financiamiento pyme, seguramente voy a volver hacia ahí. Pero quiero escuchar. Decime, Hernán, sí. Sí, no, quería agregar algo a las palabras tan interesantes que comentó Pablo. Si bien, bueno, la pandemia, por supuesto, aceleró todo lo que es la digitalización, tanto en lo que es B2C, se está viendo cada vez más a nivel regional, como bien decía Pablo, en el negocio B2B. Y si bien Chile, como él mencionó, es un mercado muy maduro en todo lo que es factura de crédito electrónica, en Argentina, tal cual como él dijo, es un éxito, y esto está comprobado porque hay países como Colombia, como Costa Rica, que vienen atrás, que hoy están mirando a Argentina como nosotros hace 2 o 3 años estábamos mirando a Chile. Entonces, la realidad es que esto es una movida que ayuda al financiamiento PYME en la región y que llegó para quedarse, que es cuestión de tiempo y que los sistemas y los procesos y las regulaciones van a ir madurando, pero no tiene una reversibilidad, digamos. Esto va para adelante y es buenísimo y en buena hora que aprovechen el mercado
este tipo de herramientas que, bueno, dan todas las ventajas de lo que brinda el mundo digital, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda creo que eso que estaba contando Pablo se ve en el desarrollo argentino, se ve el contexto sin lugar a dudas. Hernán, quería seguir con vos justamente para que me cuentes vos cuál es tu mirada de este desarrollo que lleva la herramienta en el país en este poco tiempo. ¿Cómo lo ves que se fue desarrollando desde tu lugar como empresa y desde tus clientes, digamos? ¿Cómo ves la aceptación Bien. y cómo es el funcionamiento? Bien, bien. Es cierto que es poco tiempo, pero en ese poco tiempo la verdad que pasaron muchas cosas. Porque hubo una ley, un decreto reglamentario, muchas resoluciones de distintos organismos reguladores que fueron complementando y ajustando y mejorando todo el procedimiento, y además en el medio también tuvimos el impacto de la pandemia, que si bien a largo plazo es favorable para la digitalización, por el cierre de la economía argentina también tuvo un impacto en lo que tiene que ver justamente con la facturación de las pymes. Entonces, en cuanto un poco al desarrollo que vos me consultabas, por un lado veo un desarrollo normativo muy interesante, muy importante, justamente por las distintas reglamentaciones que fueron saliendo de la AFIP, que fueron a cubrir, en muchos casos, algunas dudas o cosas que habían quedado quizás sin reglamentar, y que era importante que el mercado la sepa para darle más solidez a todo el proceso de compra y venta de facturas. Todo esto fue sucediendo a lo largo de 2 o 3 años, desde el inicio, desde el programa de implementación, hasta incluso en los últimos meses, donde se agregaron canales de negociación en el mercado, y en buena hora, porque se ayuda a democratizar las finanzas, y eso por el lado de la normativa. Después, por el lado de las grandes empresas, también hubo una evolución. Al inicio, cuando nació todo esto, fueron 1.613 grandes empresas, si mal no recuerdo, y ese listado, las receptoras de factura electrónica, y ese listado fue sufriendo algunos cambios, en parte porque había movimientos de empresas que se incorporaban o se excluían, pero también en parte porque había ciertos ajustes. Acordémonos que esto no solamente es nuevo para los canales de negociación, sino también es nuevo para las pymes, para los inversores y también para los organismos reguladores. Entonces, ese listado fue sufriendo algunos ajustes, se fue depurando, hasta un listado con ajustes frecuentes, por supuesto al inicio, después no lo fueron tanto, hasta lo que hoy es el listado actual, que son exactamente 1.300 grandes empresas receptoras de facturas. Así que en ese sentido también hubo una evolución importante, justamente para darle certeza a las pymes y a las grandes empresas en sus procesos y sistemas de facturación, y también a los inversores en cuanto a la inversión en este instrumento de título ejecutivo. Después, desde el punto de vista de desarrollo de mercado, por mi parte veo que, digamos, si lo veo en high level, puedo decir que hubo 3 etapas en el desarrollo del mercado. La primera etapa fue una etapa netamente de implementación, donde las partes tenían que adaptar sus procesos, tenían que adaptar sus sistemas, tenían que adaptar sus conciliaciones, el impacto en sus procesos operativos, en sus procesos contables, etc. Y para eso el gobierno también lo que hizo fue establecer un cronograma que durante todo el año 2019 fue apoyando la implementación de este sistema en las distintas empresas. Esto ya los que están con el tema de factura lo conocen. Se fueron incorporando a lo largo de todo el año a distintas industrias y con montos altos que después fueron bajando. De tal forma que a fin del 2019 ya quedaron todas las industrias incluidas en este régimen de factura de crédito electrónica por el monto mínimo, que en ese momento era de 100.000 pesos por factura. Entonces, eso es lo que yo llamo la primera etapa de implementación. Después, desde mi punto de vista, hay una etapa que viene después, que es una etapa que yo llamo defensiva, que es una etapa donde, más allá de que era obligatorio emitir y recibir facturas, quizás no todas las empresas, y así era, tenían todavía sus procesos y sus sistemas listos para procesar el punta a punta, desde la facturación hasta la negociación de las facturas. Entonces, ¿qué pasaba? Muy al inicio, varias grandes empresas lo que hacían era cancelar la factura y con un cheque de pago diferido, con lo cual le quitaban la posibilidad a la pyme de financiarse con un instrumento que tiene muy buenas ventajas con respecto al cheque, porque es un instrumento que es sin recurso contra la pyme, fundamental para las pymes, sobre todo luego en el contexto de pandemia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando las grandes empresas al inicio, y por desconocimiento en parte, y también en parte porque no tenían sus procesos y sus sistemas adaptados, cancelaban la factura, la negociación no despegó desde un primer momento, hasta que después sí empezó a hacerlo. Entonces, por eso yo lo llamo defensiva. En la medida que las grandes empresas fueron conociendo el instrumento, fueron surgiendo estas nuevas regulaciones que acompañaron y fueron adaptando sus procesos y sus sistemas, comenzaron a aprobar la factura y cada vez fueron más
para que las pymes se puedan negociar. Y ahí fue donde el mercado empezó a crecer y pasó a la siguiente etapa que yo llamo expansiva. Creo que la etapa defensiva creo que se estiró incluso un poco por el impacto de la cuarentena local y del congelamiento de la actividad económica en Argentina producto de la pandemia, que bueno, terminó derivando, como todos sabemos, en una caída del PBI en 2020 de casi 10%, estando en el top 10 de las 10 caídas más grandes del mundo. Pero bueno, justamente luego cuando se reinició la actividad y con los sistemas y procesos y las regulaciones ya establecidas, comenzó la etapa que yo llamo expansiva, que es a partir de la apertura de la economía y más allá de las asistencias financieras puntuales que el gobierno tenía con las pymes empezaron a buscar formas alternativas de financiamiento, sobre todo que tengan ciertas ventajas con un mínimo impacto en sus líneas crediticias. Y ahí es donde la factura empezó a tener un rol fundamental por las ventajas comparativas al ser un instrumento 100% digital y sin recurso contra la pyme. Igual, más allá de todo este desarrollo y esta etapa de expansión y consolidación que hay ahora, los números en realidad hablan por sí solos. O sea, desde el marzo de 2019, más de 180.000 empresas emitieron facturas de crédito electrónicas. Por más de 6.4 millones de facturas fueron emitidas de marzo de 2019 a marzo de 2021. Esto salió en un informe reciente de la Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa. Y del total de facturas, en ese periodo, un 38% habían sido aceptadas, siendo que en ese periodo, al inicio, muchas de las facturas son aceptadas para darle la posibilidad a las pymes de que puedan financiarse. Y después nuestras estimaciones, también yendo a los números y yendo a las proyecciones de volumen que hay hoy en el mercado, estimamos que durante el mes de noviembre se habrán emitido aproximadamente unas 220.000 facturas de crédito electrónicas emitidas, aceptadas sin cancelar, es decir, pasibles de ser negociadas en el mercado. Unas 220.000 de las 136.000 que hubo en noviembre del año pasado, es decir, un aumento interanual de un 62% en cantidad de facturas. En monto, nuestra estimación es que se emitieron facturas pasibles de ser negociadas durante noviembre por 350.000 millones de pesos, lo cual equivale a unos 3.300 millones de dólares, y en contraste con noviembre del año pasado, que fueron 177.000 millones, el aumento es del 98%, muy por arriba del aumento de la inflación. Por lo cual, eso es un indicador muy importante que muestra que este instrumento es un instrumento válido y cada vez más utilizado para el financiamiento PYME. Buenísimo, Hernán, súper claro y los datos ayudan a tener sin duda más contexto. Me abriste un montón de cosas, que ya tengo miedo de no llegar a todas las cosas que tenía pensada, pero hay algo que dijo Pablo en el medio que quiero traer, que él habló del gap que tienen las pymes en financiamiento. Me gustaría que hable un poquito de eso, que nos va a dar un poco de contexto hacia dónde quiero ir. Estamos hablando en nuestra región de aproximadamente 11 millones de pymes registradas, formales, que generan el 25% del Producto Bruto de América Latina y que tienen el 60% del empleo, o sea que es un sector de vital importancia, ¿cierto? Permanentemente ha sido postergado, en lo cual en la parte de financiamiento, y tristemente nuestro país es el peor ejemplo, ¿no? Donde el financiamiento PYME no alcanza el 2% del PBI. Esto dificulta mucho, ¿no? Porque evidentemente el crecimiento de las pymes con bajo financiamiento es mucho más complejo y en este caso encima han tenido que históricamente financiar a las grandes empresas, las cuales le pagan a 30, 60, 90 días y no tenían un mecanismo de titularización de esa cuenta cobrada que pudiera fácilmente monetizar esas facturas. Todos los instrumentos que se probaron en el pasado fracasaron. La ley de factura de crédito en papel fue boicoteada. El cheque diferido es optativo, por lo tanto, muy pocas empresas lo entregaban. Y te veías la paradoja de las grandes empresas que no tienen ningún problema de acceder al crédito, financiándose con sus proveedores prácticamente sin posibilidades de monetización. Esto ocurre
en todos los países. O sea que este gap de financiamiento es una de las trabas al crecimiento en la región y creo que los gobiernos lo han advertido y han generado diversas iniciativas como estas, ¿no? Como la de factura de crédito que se está expandiendo rápidamente en toda la región. Eso va, obviamente este problema de financiamiento está muy vinculado a las dificultades de titularizar los créditos y a las dificultades también, o a los errores o defectos que tienen los sistemas judiciales en todos los países, ¿no es cierto? Donde un leasing, una prenda, no es tan fácilmente ejecutable como en un país desarrollado. Y eso se vuelve en contra de la pyme, porque en otro país desarrollado es muy fácil acceder a un préstamo para equipamiento, para maquinaria, porque el sistema legal está respaldando al prestamista, al banco en este caso, y eso aquí genera dificultades, por eso genera problemas en el acceso. Creo que las cuentas a cobrar, que en general son el activo principal que una pyme tiene cuando uno mira su balance, y que hablan de cuál es el mayor activo de la pyme, qué es lo que él sabe hacer, el servicio o el producto que él puede generar. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una base muy fuerte en la Patagonia y ahí podemos ver todo un enorme ecosistema de pymes que se está moviendo alrededor de Vaca Muerta. Entonces, este tema de titularizar esa factura con un instrumento que no solamente es ejecutivo, sino que es un instrumento registrable, susceptible de ser registrado en un agente de depósito, lo cual abre opciones, bancos, mercado de capitales, inversores institucionales, va a contribuir de manera muy importante a reducir ese gap. En la Argentina es difícil, los números que mencionó Hernán sobre la cantidad de facturas que se emiten, pero todavía no hemos logrado todo el sistema en su conjunto. Creo que posiblemente este mes lleguemos al 0,5% del total de las facturas que se emiten, ¿no es cierto? Si estamos hablando de 480.000 millones de pesos por mes, y creo que todo el sistema junto, entre la plataforma, el mercado de capitales y algunos pocos bancos que operan de manera aislada por fuera de la plataforma, posiblemente este mes llegue a los 2.500 o 3.000 millones de pesos. Así que el desafío que tenemos por delante es muy grande. Tenemos que llegar a las 280.000 pymes que están emitiendo facturas, que son las cadenas de valor de las mejores empresas de la Argentina, y tenemos que llegar con esto, o sea que es una tarea por los próximos años con un potencial de crecimiento enorme. Muy bien, buenísimo, súper claro, Pablo. Quiero meterme de lleno en el instrumento, en la herramienta, por eso quisiera que Bruno nos cuentes un poco cuáles son los beneficios para las partes que están involucradas en la factura de crédito. Okay. Sí, importantísimo, ¿no? Ahí están los diferenciales. Las partes son fundamentalmente la pyme, la mi pyme, que cabe aclarar que mi pyme, a los efectos de la ley de factura de crédito, son todos, es decir, es todo aquel que no es gran empresa. Y eso incluye a monotributista, profesional independiente, ¿no? Que también es importante a nivel reactivación de la economía, consumo, etc. En definitiva, la pyme lo que obtiene de beneficio fundamentalmente son una certeza, tener una certeza, un plan B de cobrar lo que tenía que cobrar, ampliar su cartera de crédito, es decir, la factura de crédito no va a depender del cupo crediticio que él tenga abierto particularmente en un banco o con las entidades que operen, ¿sí? Porque simplemente no pisa ese cupo porque la factura se financia contra la capacidad crediticia del pagador, ¿no? contra el cupo del pagador. Por lo tanto, la factura de crédito amplía, es decir, si vos tenías una cartera abierta, un crédito, un cupo N en las entidades que tengas proveedora,
cada vez que te financias a través de la factura de crédito no lo estás tocando. Entonces eso es netamente ampliarlo, porque lo podés tocar con otros fines, ¿no? Ese es uno de los más importantes. La factura de crédito es sin recurso, implica que cuando la pyme descuenta una factura de crédito, se desentiende lo que va a pasar al vencimiento. ¿Sí? Es decir, si el pagador se traspapela o te evitas el problema de ser responsable o solidario del pago junto con la gran empresa, ¿no? Con la diferencia que eso implica. Fundamentalmente para la pyme es eso, ¿sí? Y tener acceso al crédito para otro tipo de pyme. ¿Sí? Dentro de las cadenas de las grandes empresas tenés pyme tendiente a grande o bien mediana, llamémosle, que bueno, tiene su cupo crediticio, tiene muchos proveedores, no obstante son hoy uno de los que más usan la factura de crédito, porque entendieron esto de que no pisás el cupo, ¿no? Un montón de cosas. Pero también hay un montón de micropymes, autónomos, profesionales que están arrancando, se están abriendo, están emprendiendo. Y entonces ahí vos accedes a una fuente de financiamiento apalancado en el instrumento, sin necesariamente tener cartera. A nosotros nos pasó que inclusive en medio de la pandemia estuvieron empresas que pudieron seguir operando en base a esta factura, pudieron seguir pagando los sueldos, porque la cartera que tenían crediticia la tenían, por supuesto que saturada, estaba todo el mundo igual. Entonces ahí fue un fiel ejemplo de la potencialidad que tiene para la pyme y el beneficio de la factura de crédito. Y después tenés el lado de la gran empresa. La gran empresa es un actor fundamental en todo este escenario. Hay distintas grandes empresas, hay distintos tipos de comportamiento, etcétera. Pero en definitiva, la gran empresa que lo entendió, que ya son varias, más adelante podemos hablar de eso, entiende que con la factura de crédito estás eficientizando la rotación de capital de trabajo, que no es menor para los volúmenes que una gran empresa tiene. ¿Sí? Eso, por supuesto, que dispara las finanzas, las mejora, hace la empresa más saludable, mejora los cupos crediticios también para la misma gran empresa a la hora de invertir, a la hora de ampliar, comprar maquinaria, lo que necesiten. También tiene algún rol en lo operativo, ¿sí? Si bien fue todo un trastorno al principio, y ponerlo en marcha, adaptar los sistemas, sus sistemas ERP. Después tuvieron traspié también, porque cuando terminaban, esto es lo que yo pienso, cuando terminaban de implementar y se empezaban a animar, les cambiaba un poco la regla de juego, pero ni bien lo logran, y hay muchas que lo hacen rápido, entienden que también tiene algún sentido en lo operativo, ¿sí? En el control, en por ahí centralizar los pagos en una entidad, tiene mucho efecto. Y también lo impositivo, ¿sí? Te estoy nombrando las cosas fundamentales, porque ¿qué pasa con la factura de crédito versus, por ejemplo, el cheque o, por supuesto, la transferencia? La ley prevé que uno puede pagar lo que tiene que retener al vencimiento. ¿Sí? Si la factura tiene 45, 60, 90 días, todo el cupo impositivo que uno tuvo que retener para liquidarle al fisco, bueno, lo liquida al vencimiento. Y eso también mejora la rotación, mejora las finanzas y el impacto para la gran empresa, ¿no? Así que bueno, esos son los beneficios fundamentales de la factura de crédito para las partes. Excelente, excelente. Hernán, por ejemplo, quisiera que me cuentes cómo ves vos el impacto de la herramienta en la productividad PYME, digamos, efectivamente sobre ese área. Bien, bueno, el impacto la verdad que es fundamental, no solamente está comprobado acá en Argentina, sino en los países que ya tenían este instrumento implementado, donde la deuda comercial se transforma en una deuda financiera. Pero para dimensionar el impacto, en realidad también es importante entender el contexto. En Argentina, las pymes representan el 98% de las empresas de Argentina, dicho por CNB. Y además representan y generan el 70% del empleo formal del país. También generan el 40% del PIB en Argentina. Entonces, por eso es que frecuentemente escuchamos que son el motor de la economía.
realmente tienen un componente muy importante en la generación de PBI y en la generación de empleo. Por otro lado, mientras el financiamiento total a pymes en Argentina equivale a un 3% del PBI, otros países están mucho más desarrollados, como por ejemplo Chile, está en un 20% del PBI a través de distintos instrumentos. Argentina, estar solo en el 3% te está mostrando en realidad el déficit de herramientas de financiamiento que hay para este segmento que es tan importante para la economía de mercado. Entonces, por eso es tan importante justamente para impulsar la productividad PYME, y no solamente para la productividad PYME, sino también para la economía en general. Cuando hablo de PYME, incluyo, como bien decía Bruno, autónomos y monotributistas. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, un 55% de las facturas emitidas fueron emitidas por monotributistas autónomos, de las cuales el 70% casi fueron por parte de autónomos. Entonces, también eso tiene un impacto importante en la economía. A partir de ahí, con este instrumento digital, con todas las ventajas que tiene lo digital, la PYME puede utilizarlo para distintas alternativas, y lo bueno de esto es que es un instrumento que puede ser cíclico o contracíclico con la economía. Es decir, cuando la economía está, como decía mi abuela, en la época de vacas flacas, y los que peinamos algunas canas todavía lo decimos, la realidad es que la pueden utilizar como capital de trabajo para necesidad, para pagar los aguinaldos, para comprar mercadería, para pasar esos momentos de macroeconomía que le pega mucho más fuerte a las pymes que quizás a otros segmentos del mercado. Pero también en el momento en que la economía crece, puede utilizar las facturas como estrategia de inversión para apalancarse y poder crecer más rápidamente. Obviamente también hay distintas alternativas como estrategias financieras para utilizar las facturas, pero bueno, digamos, lo que quiero mostrar es que este instrumento posibilita que las pymes, según la necesidad y según la industria de la que se trate, y según por supuesto los plazos, puedan utilizar la factura para poder ser más competitiva en el mercado. También, y con esto ya te cierro un poco la pregunta, y es que según un informe de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, el 18% de las pymes empleadoras fueron proveedoras de grandes empresas. Es decir, que hay 98.000 pymes que emplean a más de 2 millones de personas que brindan servicios a grandes empresas y que se pueden financiar con este instrumento. Entonces, esa es una consecuencia positiva indirecta del financiamiento a través de factura de crédito electrónica, porque también posibilitaría que las pymes se mantengan o crezcan, manteniendo o generando a su vez nuevos puestos de trabajo. Y por supuesto todo eso genera un impacto indirecto en la economía, porque todos esos puestos de trabajo generan consumo, generan transporte, generan distintas industrias, ropa, alimentación, etc. Entonces, realmente es un instrumento que en forma directa o en forma indirecta tiene un impacto importante en la productividad PYME y en la economía del país, ¿no? Hernán, gracias. Qué cerca me pasó lo de las canas. No me pegó, pero me pasó cerca. Es que quiero en algún momento se nombraron los 3 ámbitos donde se pueden operar estas facturas. Quiero que Pablo me cuente cuáles son sus diferencias en los 3 ámbitos, sus diferencias, sus beneficios y su visión de eso. Bueno, cuando se aprobó esta ley se previó el artículo 12, que era para que se operen en el mercado de capitales o los mercados de capitales, que en el caso de la Argentina el mercado PYME es el MAP, o en plataformas del artículo 13, que eran plataformas electrónicas de negociación en donde los inversores fueran bancos o proveedores de crédito no financiero, o sea, un ámbito de alguna manera supervisado por el Banco Central. Y luego también los bancos de manera individual o bilateral podrían también ser actores para descontar este instrumento. Bueno, cuando esto empezó, incluso en alguna charla que he tenido contigo cuando esto arrancó, sabíamos que iban a estar las 3 ofertas sobre la mesa, ¿no es cierto? Los bancos en general, de manera directa, han operado muy poco hasta ahora, no ha sido un instrumento, y un poco es porque están operando permanentemente cheques diferidos y encerrado tal vez en un dilema del huevo y la gallina. Como hay poco volumen, no me justifica invertir, para un gran banco es una inversión, hacer un sistema, y como no invierto no estoy, y bueno, y sigo con el cheque. El mercado de capitales ha hecho un enorme trabajo en los últimos 15 años en Argentina, en el sector PYME, el MAP, y todos los agentes han hecho una enorme contribución al financiamiento de las pymes,
conjuntamente con el sistema de CGRs, pero al quedar vedada la posibilidad de que las facturas de crédito fueran avaladas por SGR, todo ese ecosistema de CGR, fondos PYME y el mercado de capitales del MAP quedó realmente con poca capacidad para participar de este negocio, porque requiere ineludiblemente entonces que al no tener el aval de una SGR, que es lo que los fondos pymes están habituados a operar, tuviera que hacer un análisis de cada uno de los deudores. Y si tenemos 1.305 deudores, obviamente es muy fácil analizar a YPF o analizar a Volkswagen, pero a lo demás hay que hacer un análisis crediticio. Por eso nosotros particularmente, hablo en el caso de Invoitrade, apostamos siempre a hacer una plataforma de banco, porque sabemos que los bancos tienen un comité de crédito y tienen la capacidad de analizar cualquier límite de crédito, porque ese es parte de su ADN. Todos los bancos tienen un comité de crédito. Y además, porque el tamaño del mercado potencial, en nuestra opinión, no puede ser abastecido sin los bancos. Porque, por darte el ejemplo, hoy nosotros, con los bancos que están adheridos hoy a Invoitrade, tienen una capacidad prestable por deudor de 20.000 millones de pesos. Eso es imposible que se pueda lograr en el mercado de capitales y es imposible que lo pueda lograr un solo banco. Con los bancos que están en el proceso de implementación hoy, que son 8 más o menos, creo que ese volumen de 20.000 va a pasar a 45.000 millones de pesos. Entonces, cada uno de los actores hizo su propuesta. Los bancos, los pocos que participan en forma individual, continuando un poco con su visión de ecosistema cerrado, la pyme es mi cliente, la grande es mi cliente, se opera solo en mi banco. Es un poco un modelo cerrado. Y el mercado de capitales, para todas las miles de pymes que estaban ya operando en el cheque diferido, también hizo su aporte, pero con la dificultad que marqué, que hay que analizar uno por uno los deudores y eso al mercado lo complicó. Por algo, hoy, en el caso de Invoitrade, es 6-7 veces más grande el volumen que maneja Invoitrade que el mercado de capitales. Pero es por esa razón. Y después está la experiencia del usuario, ¿no es cierto? Como explicó muy bien Bruno, Hernán. Y bueno, nosotros somos fintech, o sea, estamos enfocados en la experiencia de la pyme. Le damos soluciones tecnológicas, nos conectamos con la FIP, se hace todo a un clic, todo, viste, en el momento, no tiene que estar entrando, llamando a un operador en un banco, en una casa de bolsa, a ver si se vendió o no la factura. Es todo digital, todo online, onboarding digital, todos tenemos reconocimiento biométrico, estamos integrados con RENAPER, o sea, estamos haciendo un aporte a la simplificación para las pymes. Todo esto contribuye al crecimiento del instrumento. Creo que cada uno de los sectores que podían participar hicieron su aporte y creo que es bienvenido todo, porque si la pyme le gusta, si hay pymes que prefieren, porque tienen una gran relación con su banco, seguir en el modelo cerrado de su propio banco y el banco está en condiciones de descontar factura, pueden continuar con eso. Si las pymes un poco más, llamarle desarrolladas o sofisticadas, que están en el mercado de capitales, que cuando tienen un sobrante ponen en money market, que de repente tienen una factura grande, la venden y van colocando money market. Los fondos tienen la asistencia del mercado de capitales y las que prefieren un modelo abierto donde puedan tener ofertas de diferentes bancos o diferentes actores, en el caso nuestro únicamente bancos o inversores, proveedores de crédito financiero, pero muy específicamente enfocados en pyme, porque en particular Invoitrade no cree en el modelo abierto de que cualquier inversor invierta, porque esto es para inversores profesionales, hay que analizar el riesgo. Y bueno, tienen la propuesta de las plataformas, ya que lo bueno, como dije antes, que la pyme elige libremente cuál de las tres opciones le queda más cómoda. Hasta ahora las plataformas estamos llevando la delantera, pero eso no quiere decir que los otros actores también modifiquen su propuesta y sean... El mercado es tan grande, como dije antes, de 480.000 millones, vamos a terminar en noviembre descontando entre todos los jugadores juntos 3.000,
o menos, así que el mercado, lo importante es que se desarrolle el instrumento y que las pymes tengan opciones. Y nos obliguen a los actores a competir para darle la mejor solución. Bien, Pablo, buenísimo. Me quedo con un montón de cosas, obviamente. Quiero ir hacia algo puntual, que es cuál es el rol, que es lo que ustedes están representando en este momento también, cuál es el rol de las plataformas. Bruno, quiero que me cuentes vos en este modelo. ¿Qué rol crees que cumplen? Bien, las plataformas venimos a democratizar y desdibujar los límites, ¿no? Esa es un poco mi visión del asunto, a romper un poco lo establecido en cuanto a crédito, que es un poco lo que mencionaba Pablo, este déficit en cuanto al crédito dirigido a las pymes. Y ese es también nuestro objetivo. Hay que tener en cuenta, cuando mencionábamos que somos fintech, implica que nosotros podemos tener una capilaridad mucho o potencialmente mayor que una entidad tradicional, ¿no? Podemos llegar a pymes que están muy lejos, que tienen muy poca capacidad o han recién iniciado, pero bueno, le metieron una factura a una gran empresa, son proveedores, y esa pyme es muy simple y rápidamente adaptable y subible a una plataforma y salen funcionando en el día. Entonces, esos límites, inclusive para la gran empresa, que también tenemos todas las plataformas, tenemos un relacionamiento con las grandes empresas, también es un gran factor el hecho de que dentro de sus cadenas de proveedores, las grandes empresas que tienen una buena visión y real y concreta respecto de la salud de sus proveedores, que realmente se preocupa, son empresas que entienden que si hay proveedores que están desprovistos de crédito, poder incorporarlos con algún mecanismo, ya sea por la factura de crédito, es muy bueno, ¿no? Porque si no, esa presión se traslada a la gran empresa. Es decir, tengo que ir a buscarte el combustible, qué sé yo, la distribución de tal material, yo soy transportista, pero estoy complicado con la materia prima, entonces eso se traslada siempre y la gran empresa lo recibe y no te queda más que atenderlo. Entonces, cuando está bien provisto el proveedor, tiene alternativas, por más que no califique para otros ecosistemas financieros, es muy importante. Y también la competitividad, es decir, ¿qué hacemos las plataformas? Ponemos al alcance de las entidades de crédito dispuestas a comprar factura de crédito un universo de pymes que probablemente no las tienen como clientes, ¿no? Entonces también es una forma, esto se denomina Open Banking, el otro día lo hablamos con Pablo, que la tiene bien clara al respecto, implica que un banco o las entidades de crédito o entidades financieras se suben a este tipo de plataformas para lograr capilaridad, para lograr efectividad en el financiamiento productivo, se apoyan en la tecnología que las plataformas tienen. En otros países esto está a otro nivel, ¿no? En Argentina estamos arrancando con esa visión, hay muchas entidades que se oponen, hay muchas entidades que lo están buscando, hola plataforma, quiero estar, y hay otras que dicen, no, yo quiero mi cartera, y se terminó. Bueno, venimos a romper todos esos límites, y Argentina es pionera en esto. Argentina en la industria fintech, de plataformas, de ecosistemas digitales y de transformación, fuimos muy efectivos, fuimos pioneros, siempre entre los primeros países de Latinoamérica, y creo que lo estamos logrando, ¿no? Creo que va muy bien. Nosotros en el último mes logramos reportamos en los últimos 2 meses un incremento del 350% en la negociación de facturas, un incremento del 20% en la cantidad de facturas de proveedores dirigidas a grandes empresas, que está bien, en nuestro ecosistema es un muestreo, son de las pymes que nosotros tenemos. Pero te está hablando de que es algo que tiene proyección y que va a pegar fuerte en la economía argentina. Buenísimo, Bruno. Quiero un dato más, así ya hablamos, digamos, de lo que podría ser la proyección a futuro. Estamos viendo mes a mes un incremento del 9%, casi 10%,
es la cantidad de facturas expresamente aceptadas por grandes empresas, ¿sí? Y esto nosotros tenemos ese reporte, si sumamos toda la plataforma al ecosistema, seguramente se extrapola, son 10 plataformas, 20 plataformas que están en este juego de aceptar expresamente. Si metiéramos solo el 20% de las grandes empresas y entendieran toda esta lógica que tiene la factura de crédito, es importantísimo el impacto que tendría en el financiamiento productivo de la Argentina. Bueno, ya lo veo ahí a Mariano que vino a cortar nuestra charla tan entretenida. Nos quedan algunas preguntas, Mariano, no sé si querés que vaya a las preguntas de la gente, que había 3 preguntitas. Hay 2 muy puntuales, voy a hacer más fácil. Hernán, te digo la primera voz para que la respondas. ¿Cuál es la ventaja de la factura de crédito respecto al e-check? Bien, bueno, acá ya algo estuvimos mencionando, principalmente, y yo creo que es fundamental, la factura es un instrumento sin recurso contra la pyme, es decir, que la pyme que vende una factura no le importa después qué es lo que pasa con el balance de la gran empresa, duerme tranquilos, digamos, y eso hace a su vez, por un lado, que las tasas sean más bajas que para los cheques no avalados, porque en este caso el inversor de facturas está siempre viendo el riesgo gran empresa y no el riesgo pyme, y por otro lado tampoco consume línea de crédito a la gran empresa, ni hace falta que tenga línea de crédito, ni que tenga un Gnosis o un Veraz o una situación en Banco Central en Estados Unidos. Realmente el inversor, en el caso de factura de crédito electrónica, mira y es 100% gran empresa. Entonces, esa es una de las principales ventajas del instrumento. Por supuesto también el hecho de que sea un título ejecutivo, de que haya un scoring de grandes empresas en cuanto a cumplimiento de pago y demás, que todo eso le va a dar profundidad, por supuesto, al desarrollo del modelo, ¿no? Del producto. Perfecto. Tengo otra que se la voy a hacer a Pablo, porque es un poco de lo que habló él, y es cuál es el desarrollo que tiene el instrumento en Argentina respecto a otros mercados en Latinoamérica. Quedaste silenciado, Pablo. Está muteado. Veníamos invictos, no lo habíamos dicho todavía. Ahí está. En Argentina, nuestra opinión, nosotros formamos parte del grupo de consultas que hizo los redactores de la ley como sector privado. Y bueno, nosotros siempre opinamos que no era una buena idea dejar abierta la puerta del cheque diferido, pero se dejó abierta esa puerta. Y ese es en el fondo el problema, digamos, que impide el mayor desarrollo del instrumento, ¿no? Porque la costumbre es la enemiga de la innovación. Entonces muchas empresas, como dijo Bruno al principio, la ley salió en el medio de cambio de gobierno, cambio de reglas, modelo económica, tenía algunos errores iniciales en cuanto al tratamiento de retenciones, que no viene al caso aburrir a la audiencia con eso, pero de todos los días se agregan nuevas empresas grandes aceptando facturas y cancelando el cheque. Nosotros tenemos más de 75 compañías cotizando en nuestra plataforma y hay más de 40 que están en implementación. Nosotros lo vemos como una tendencia irreductible y que no va a parar porque las ventajas son para todas las partes, para la grande, como explicaron recién, para la pyme y para los bancos que tengan abierto su concepto de Open Banking. Es una ola que va a venir. La podés subir o la tratás de evitar, pero no la vas a poder evitar, porque esto lo estamos viendo en Brasil. El Banco Central de Brasil convoca al sector para hablar de Open Banking y obviamente los 5 bancos que controlan el 80% del mercado no se sientan en la mesa. Ahora, se sienta el sector fintech, se sientan los demás bancos. ¿Y qué es lo que pasó? Finalmente, hoy las tarjetas de crédito en Brasil ya están guardadas en registradoras donde si vos sos el titular se la podés vender a cualquiera, no estás cautivo de tu banco. En marzo va a pasar lo mismo con la factura, con la duplicata escritural. Esto es una tendencia. Y por último, porque sé que no hay tiempo, quiero poner un concepto que tal vez no se mencionó. Independientemente de la ventaja tecnológica, la experiencia del usuario, lo que podamos decir cada uno de lo que es una plataforma, acá hay una diferencia conceptual. La plataforma es multibanco con los bancos que están abiertos al modelo de Open Banking.
Y por supuesto que no van a estar nunca los bancos que tienen un ecosistema cerrado. Ahora, la sumatoria de un montón de bancos siempre va a ser muchísimo más potente que un banco solo. Como dije antes, nosotros tenemos 20.000 millones de pesos por deudor que podemos poner y ningún banco tiene un RPC de ese tamaño. Entonces creo que esto se va a imponer, el modelo de Open Banking no va a parar y el mercado va a seguir creciendo sin ninguna duda. Bien, buenísimo. Antes de que Mariano me tire con algo, ya en 30 segundos te lo doy. Hay una pregunta que me parece piola para hacer un cierre, porque la pregunta habla de cómo hacer para que las grandes empresas acepten la factura de crédito, para que las abonen. Entonces creo que tiene que ver con el entendimiento del funcionamiento. Así que Bruno, te pido que lo expliques en 30 segundos, contando ya cómo es el funcionamiento, para que quede claro eso. Y, digamos, la gran empresa tiene su forma de aceptar las facturas para los proveedores es por medio de AFIP, ¿sí? Por lo general, la gran empresa conecta sus sistemas ERP a AFIP y a través de eso acepta la factura. Y el vencimiento hoy tiene dos entornos en donde liquidar o donde pagar la factura si es que el proveedor la descontó o la envió a custodia, ¿sí? Esas dos entidades son o Caja de Valores o Coelsa. O sea, no, más que Coelsa son los mismos bancos. Y las dos diferencias son que a Caja de Valores se paga voluntariamente al vencimiento, ¿sí? Mediante un mecanismo de transferencia o por mismo interbanking. Y bueno, versus el sistema de circulación abierta que se llama, que es el sistema bancario cerrado, en donde la factura sufre un débito. El pago sufre un débito al vencimiento, en donde la gran empresa tiene que tener una cuenta asignada con saldo disponible para poder ir cancelando esas deudas, que esto en este momento entiendo que está en desarrollo. Las plataformas tenemos también formas de hacer desarrollos ahí adentro, pero bueno, estamos a la espera de que empiece a funcionar bien. Y no más que eso, no quiero extenderlo, pero tenés estos dos entornos centralizados en donde liquidar al vencimiento la deuda, ¿no? Y ¿puedo agregar algo, Facu? Bueno, ahí sí es cierto, como en algún momento comenté, que las grandes empresas al inicio cancelaban con cheque, mucho por desconocimiento, aunque parezca mentira, y a 2 años ya de la implementación completa del instrumento, hay algunas grandes empresas que todavía no tienen 100% adaptados sus procesos y sus sistemas. Y también creo que en parte tiene que ver eso. Yo tengo un caso práctico de un cliente nuestro que quería negociar una factura en una gran empresa bastante conocida, y la gran empresa todavía no tenía sus procesos adaptados para que la pyme pueda negociarla. Pero era un tema de desconocimiento. Finalmente, lo que le propuse a mi cliente fue hacer una reunión virtual con esta gran empresa, con el director financiero y otra gente del equipo. Revisamos todo el proceso y entendieron que ellos iban con aceptación tácita siempre, lo cual generaba un montón de inconvenientes, además de inconvenientes a la pyme para financiarla. Lo que hicimos fue revisar todo el proceso, los acompañé en el proceso desde la transferencia de la factura desde la FIP, la aceptación por parte de la gran empresa y la negociación de la pyme, que fue la primera factura que se negoció de esta gran empresa, y se dieron cuenta de que no pasó nada, no tenía ningún riesgo, no se rompió nada, y básicamente era un tema que faltaba conocer a fondo el instrumento y el impacto que podía tener la gran empresa. Creo que es una cuestión de tiempo, y creo que, bueno, este tipo de eventos ayudan muchísimo para poder difundir el instrumento y que tanto pymes como grandes empresas, a las que nosotros también damos una propuesta de valor justamente para automatizar sus procesos y demás, se sumen a este instrumento que la verdad que ya está probado que es exitoso, ¿no? Marian, te debo 4 minutos. Qué buena sesión. Y hay un comentario nomás que quiero hacer que me parece que está bueno. Pablo, Hernán y Bruno compiten, o sea, ellos tienen sus empresas, compiten, digamos, cada uno con su solución. Obviamente el universo de pymes es inmenso, pero me parece fabuloso que en el ámbito de este evento y en el ámbito de la Cámara, porque trabajamos todas las semanas o todos los meses con distintas cosas, se pueda dar un entorno en el cual, digamos, definitivamente podamos entender que hay etapas precompetitivas y hay cosas por las cuales todas las empresas tienen que luchar y tienen que empujar, y después estará ya la etapa comercial en la cual cada pyme elegirá sus soluciones. Pero la verdad que
me parece excelente que podamos tener una charla de este estilo y que más allá del sombrero que tiene cada uno con su empresa, con su emprendimiento, en el cual están dedicándole la vida, también, digamos, pueden ponerse el sombrero si quieren de la industria o del tipo de empresa. Así que eso me parece que está bueno y no es tan fácil lograrlo en otros espacios del sector y ni hablar en otras industrias, así que me parece que está buenísimo solamente comentarlo. Antes de hacer el cierre, solamente voy a avisar qué es lo que viene después, porque inmediatamente que se cierre esta sesión, vamos a tener el último keynote de Argentina FinTech Forum 2021, que va a ser sobre inteligencia artificial y su impacto en la ciberseguridad. Nos va a acompañar Paul Melby, que es Senior a la tarde, retomamos la agenda a las 5 de la tarde con un panel de uno de los temas más calientes del año, que es Transferencias 3.0, y el último panel de Argentina FinTech Forum, que va a ser sobre cripto, también otro tema bastante taquillero, podemos decir, de este año. Así que, sin más, Pablo, Bruno, Hernán, Facundo, gracias por esta sesión. La verdad que estuvo muy interesante. Y reitero el mensaje que dije antes porque me parece que no es poca cosa haberlo logrado. Así que les mando un abrazo grande, que tengan una buena tarde y gracias por estar.